Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Telefuturo, Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Para los amigos que nos sintonizan desde los Estados Unidos, estamos en gran parte del territorio de la Unión Estadounidense a través de la señal satelital y para todo el mundo a través de la página web de esta empresa televisora, con imagen y sonido en tiempo real. La bienvenida a José Monegro Gavilán, quien nos acompaña en este espacio. Monegro, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, hoy llamó la atención de los colegas periodistas que cubren las incidencias a la ciega. ¿Por qué llamó la atención Danilo Medina Sánchez? Porque su costumbre ha sido, desde el 17 de agosto del 2012, llegar temprano a Palacio de Gobierno. Y digo del 17 de agosto porque asumió el 16 de agosto y asumió próximo a las 12, a las 12 del mediodía, que es cuando concluyen ya los actos protocolares en el Congreso de la Nación. O sea, que esa tarde se hace muy poca cosa. Sí, esa tarde se hace poca cosa. No hay mucho decreto. Pero al otro día en la mañana, no, esos decretos están hechos, no me firmaron. Al otro día en la mañana, Danilo Medina estaba a las 7:30 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Desde ese día y hasta la fecha ha sido su norma de trabajo, que él dice que era el primer servidor público. Entonces hoy los colegas periodistas de la Fuente Palaciega esperaban con impaciencia la llegada del presidente Danilo Medina. Danilo Medina llegó a las 9:20 de la mañana al Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque se quedó ensayando el discurso que va a pronunciar mañana ante la Asamblea Conjunta de Senadores y Diputados constituido en Asamblea Nacional. Entonces, según la Constitución de la República, cada 27 de febrero el presidente de turno debe rendir cuentas al país, memorias de lo que ha hecho y de lo que va a realizar en el próximo año fiscal, vamos a llamarle así. Entonces Danilo hoy estaba ensayando, se dice que una pieza oratoria, según me informaron, lo subí en mi cuenta de Twitter, de alrededor de 70 páginas, va a hablar, tal y como yo decía ayer, usted ve que yo soy un hombre bien informado, Fuente Palaciega, tal y como decíamos ayer, va a hacer un recorrido bastante detallado de lo que ha sido la ejecutoria de gobierno en materia de las recaudaciones por concepto de la renovación, la revisión del contrato con la firma Barrigor, va a hablar de lo que ha significado para el Estado Dominicano ya la puesta en ejecución del 4% del Producto Interno Bruto, del PIB, destinado para la educación preuniversitaria. Va a hablar Danilo Medina sobre los resultados de las famosas visitas sorpresa en todo el territorio nacional, con acciones concretas, tal y como decíamos usted y yo en el día de ayer, y va a hablar, y va a introducir ante las cámaras legislativas un importante proyecto de ley que va a controlar efectivamente las migraciones en el país y el otorgamiento de la nacionalidad dominicana, que lo establece la Constitución de la República, pero esta Constitución, estas leyes adjetivas necesitan el complemento ya de leyes sustantivas, específicas, sí, leyes más específicas. Entonces, justamente ese va a ser parte del contenido de ese discurso, y como usted hábilmente decía ayer, que sería el primero de 12 meses de ejecución gubernamental. O sea, completa. Completo, porque el otro fueron apenas 6 meses. Claro. 6 meses, 8 meses, pues ya era responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, tenía simplemente que el presidente Medina leer las anotaciones que le dejaron ahí. Mire, yo hice esto, hice aquello. Recuerdo muy bien que se refirió al famoso déficit fiscal, se refirió a la necesaria y obligatoria revisión del contrato con la Barrigor, y se logró en este año. Claro. No, yo creo, Ramón, que tal como ayer nosotros comenzábamos a comentar,
es la primera pieza ya completa, tal como tú decías. Creo que el presidente en este año tiene muchas cosas que exhibir, sí, lo cual independientemente de que yo creo que se te quedó el asunto eléctrico, es un tema que, sí, que lo va a tocar de luego, sí. Sobre todo porque ha emprendido acciones concretas para conjurar este mal que por más de 50 años pues viene golpeando fuertemente a la población dominicana, y que ayer un apagón quizá lo que traía era irritación por las tandas de apagones en los barrios y en todos los sectores de la vida nacional, básicamente porque el calor, los mosquitos y todas las incomodidades que llevan los apagones. Pero ya hoy, Ramón, ya no es un problema solamente de confort ni de incomodidad, es que un sistema energético en cualquier país del mundo es un eje fundamental para el desarrollo económico de una sociedad. Entonces, creo que va a ser uno de los temas que va a tocar, va a abundar con más detalle. Recuérdate que todavía está pendiente una de sus propuestas de campaña, que fue el pacto eléctrico. Sí, sí. En cuanto al pacto educativo, creo que ya, independientemente de que no se haya firmado, ya el Ejecutivo ha avanzado bastante y puede exhibir logros en esa dirección. Creo, Ramón, que también se debe referir al alto costo de la vida. Mira, en esta semana hubo periódicos y muchos medios que destacaron cómo se ha producido en los últimos días una alzada alcista, una escalada alcista de los principales rubros de la canasta familiar. Incluso se refería al caso del arroz. Y nosotros decimos, cómo un país ampliamente productor de arroz, y tú, Ramón, que siempre va al Valle del Cibao, va a lo que es la parte del Bajo Yuna, pero también tenemos la parte noroeste, Mao, sobre todo. También tenemos en San Juan, el Valle de San Juan, que se produce mucho arroz, y no sabemos cómo, independientemente de que aquí se consume mucho arroz, aquí habemos dominicanos, sí, dentro de los cuales está usted, que si 3 días nos dan arroz, 3 días comemos arroz, sí, básicamente. O sea, hay una cultura y es un símbolo, podríamos decir, junto con el plátano, con el mangú, con el huevo y otros productos, que es un símbolo de la dieta de la República Dominicana. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta esa situación. O hay un desabastecimiento, que no creo que sea el caso, porque no ha habido fenómeno que haya atacado la producción nacional para tú decir, bueno, pero fue que pasó otra Noel, otra tormenta Olga, qué sé yo, o un ciclón, bueno, que luego merma la productividad. Mire, no ha habido ese caso. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos, cuáles son los motivos que ha llevado a esta escalada alcista que ya comienza a preocupar los bolsillos de los dominicanos? Creo que debe ser uno de los temas que el presidente Medina debe tocarlo. No obstante, contrario a otros países que hay desabastecimiento, aquí se garantiza por lo menos el abastecimiento, pero también hay que ver a qué precio. Claro, a propósito de lo que usted dice con relación al tema eléctrico, indudablemente que será uno de los puntos básicos que debe informar al país el presidente Danilo Medina. Aquí se había hablado en el país de la diversificación de la matriz de generación eléctrica desde el año 1982. Se ha hablado de que el sistema eléctrico no debe descansar en un solo combustible. Aquí, por décadas, tenemos que un sistema eléctrico descansa sobre 2 fuentes de generación. Las termoeléctricas, generando a derivados del petróleo, y las hidroeléctricas, a través del agua represada en los principales ríos, fuente acuífera de la República Dominicana. ¿Qué sucede? El petróleo, los derivados del petróleo cada vez más se encarecen, y tenemos una matriz de generación eléctrica que más de un 45% depende de derivados del petróleo. Y la gestión del presidente Danilo Medina
inmediatamente llegó y asumió el control de la administración pública, designó al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales al licenciado Rubén Jiménez Bichara, un hombre con amplia experiencia en el ámbito del mercado eléctrico dominicano. ¿Y qué se hizo? Se diseñó un plan integral que abarca 3 puntos fundamentales para hacer que el sistema eléctrico nacional sea cada vez más eficiente. El primero de esos puntos es la diversificación de la matriz de generación eléctrica. Cambiar, transformar esas plantas de generación actuales a través del petróleo y llevarla a que generen con gas natural y construir urgentemente mínimo 1.200 nuevos megawatts para incorporarlo al sistema eléctrico nacional en los próximos 4 años. Y para la construcción de esos 1.200 megawatts, de inmediato se inició un proceso de licitación para la construcción de 2 modernas plantas generadoras de electricidad a partir del carbón mineral. El carbón mineral es uno de los productores de energía que más abunda en el mundo. Claro. Y es el que más barato podemos encontrar en la cercana Colombia, apenas 2 horas y media de vuelo y quizás 2 días o 3 días de navegación marítima. Más la hidroeléctrica, ¿no? Más el reforzamiento de las hidroeléctricas. Claro. Ya eso concluyó. Concluyó el proceso de licitación que desde el año 1982 los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana han tratado de hacer eso y no habían logrado hacer ese concurso, esa licitación. El gobierno del presidente Danilo Medina lo hizo. Lo logró, ganó una de las firmas de constructora más prestigiosa del continente americano y quizás del mundo, la firma Odebrecht. La firma Odebrecht ganó ese concurso y en vez de 2 plantas generadoras de carbón, podríamos decir que Odebrecht es nacional ya. Sí, ha hecho muchas obras. Por su incursión en las construcciones. Pero oye este dato, escuche este dato, Monero y amables televidentes. Esas 2 plantas se estaban licitando para de 300 megawatts cada una. Ya. Odebrecht dijo, yo supero esa oferta. Las 2 plantas van a generar alrededor de 800 megawatts cada una. Bajo el control del Estado. Bajo el control del Estado se va a construir un moderno muelle. ¿Por qué? Porque las plantas tienen que estar siempre en zona marítima, zona costera, para el abastecimiento de combustible. Entonces, ¿por qué se va a construir? Se va a construir un moderno muelle ahí en Baní, Catalina, Baní, porque será el lugar por donde va a ingresar el combustible que va a consumir esta planta, que está en esta planta avalada por el mecanismo de energía limpia del protocolo de Kioto. Es decir, que las emisiones serían mínimas. Y ya eso está ahí, $2.000 millones. Ningún gobierno antes había invertido tanto en generación eléctrica. Claro. 2.195 millones de dólares invertidos en generación eléctrica. ¿Qué me dicen? Eso estaba pautado para concluirse en el 2017. Pero me dice que se está acelerando el paso y que posiblemente el gobierno del presidente Danilo Medina lo inaugure. Además, en adición a eso, se dio el primer Picasso, el primer Palazo. ¿Y qué es posible hace 2 semanas. ¿Es posible que lo inauguren el 17 también? Claro. Oye. ¿Usted no cree que no? No, porque Danilo dice que lo dele hasta el 16. Bueno, pero mire, también se inició hace pocos días, en el sur del país, en Barahona, la construcción de una presa que tenía más de 15 años, amagando y no dando, como Johnny Ventura, como el manejo de Johnny Ventura. Amagar y no dar. Amagar y no dar, la famosa presa de Montegrande. Muy exacto. Esa presa de Montegrande será un alivio, un aliciente para los amigos de Barahona, San Juan de la Maguana, la provincia de Bauruco. ¿Por qué? Porque va a almacenar agua para la agricultura, va a almacenar agua para la generación eléctrica y va a reducir, prácticamente eliminar las inundaciones que se producen en Jaquimelle, Barahona, desde que se nubla el cielo. Es decir, que será una verdadera solución a problemas. De eso va a hablar el presidente Medina mañana ante la Asamblea Conjunta de Diputados y Senadores reunidos en Asamblea Nacional. Ahora, en ese proceso, Ramón, porque tú conoces bien a detalle el proceso energético, sin embargo, sigue preocupando el cobro. ¿Podría privatizarse el cobro o podría dejarse en manos del Estado? Mira, yo hablé del plan integral 3 componentes, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, el otro componente... Tú tocabas el aspecto generación. Me quedé con uno. Que es importante. Me faltan 2. Entonces, ¿cuáles son los otros 2 componentes? Claro. La reducción de las pérdidas técnicas y por robo,
Sí. Producción de la O sea, técnica. la distribución. Sí, distribución. Las Distribución. técnicas son la energía eléctrica que se pierde en la transmisión eléctrica, cables obsoletos Sí, sí. con 40, 50 años de servicio, Sí, es cierto. muchas averías que se dan producto de esos cables. Todavía hay poste de luz con los Trujillo. Entonces el cambiado completo del tendido eléctrico en la República Dominicana es vital, vital. Ya hay una autopista eléctrica, estamos también la empresa de transmisión eléctrica, como decía el día pasado aquí el ingeniero Saúl Santana, director de esa entidad, pues ha hecho grandes inversiones, millones de dólares en el cambio de los cables de transmisión. Los cables de distribución se está en ese proceso. Entonces eso. Y la reducción de las pérdidas por concepto de fraudes eléctricos. Se está trabajando en eso. Las empresas distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este están invirtiendo mucho dinero en la instalación de los medidores de electricidad a distancia, los telemedidos, como dicen. Esos son medidores altamente sensibles que si usted quiere hacer un fraude en su casa, inmediatamente un panel identifica que usted está haciendo un intento por hacer un fraude. Y al otro día se aparece una brigada de la empresa distribuidora de electricidad. ¿Por qué? Porque aquí la gente, los gobiernos limosneros de este país, lo que han jugado con las necesidades de los pueblos, la necesidad de este pueblo, pues acostumbraron a la gente a no pagar un servicio tan vital como la energía eléctrica. Desde 1955, cuando se estatizó la antigua Corporación Eléctrica, Trujillo, de una manera de ganarse el cariño de la gente, pues fundó en esos días, se inauguró el famoso barrio María Auxiliadora, viejo. ¿Y tú sabes cuál era el obsequio de Trujillo? Que no pague energía eléctrica. No pagaban energía eléctrica la gente. Sí, el los complejos habitacionales que construyó. Es una forma de control, claro, de maquinación. Los complejos habitacionales que construyó el presidente Balaguer, ninguno pagaba energía eléctrica. Al año comenzaban a pagar energía eléctrica. Incluso hasta complejos habitacionales privados, las empresas de distribución, que en ese entonces solo era la CDE, dejaban a esa gente que consumiera un año de energía eléctrica gratis. Y la energía eléctrica es importante, es vital, como usted decía, para el desarrollo de la industria. Pero cuesta dinero, es costoso. Producir energía es costoso. Entonces, pero mira por qué te digo, Ramón. O sea, yo frecuentemente voy a mi pueblo, Fantino. Fantino, Cotuí. Para orgullo, te vaya es allá, un pueblo... Tráigase una piñita, mucha piña buena. Es un pueblo muy organizado, o sea, sus calles y sus casas. Son tres gente, Monero, tienen que ser organizados. Lo que te quiero decir es, sin embargo, Ramón, la tanda de apagones que yo vi allí, que se iba por la mañana y todavía a las 10 de la noche no había llegado, entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Entonces, conversando con la gente allí, pude notar que era básicamente porque no pagaban. Entonces yo digo, porque tú me dices a mí estos barrios, que yo sé que concomitantemente con la conjura de los apagones, el gobierno va a tener que definir mecanismos de cobro en esos barrios, tomando en cuenta el ámbito subsidiado para aquellos que no puedan pagarla, básicamente, y cuando está hablando de que no puedan pagarla, debe ser para indigentes, porque todo aquel que produce algo debe aportar. Claro que sí. Todo aquel que produce algo. Entonces debe ser focalizado, pero también cómo tú controlas eso en esos barrios. Tú que incluso en una ocasión estuviste inmerso en trabajos sociales, ¿cómo tú cobras en la Sursa? Sí. ¿Cómo tú cobras en Capotillo por allá adentro? Es un poco difícil. ¿Cómo tú cobras allí en el corazón de Gualey allá abajo? Entonces, Cristo Rey por ciertas zonas, básicamente que hace imposible que brigadas puedan ir allí a tomar control de eso. Entonces ya ahí tendrá el gobierno que definir estrategias para que estén por lo menos en el presupuesto, pero que todo el mundo, todo el que produzca algo, y si es subsidio, para eso no creo que están los bonos gas, los bonos luz. Si es subsidio, bueno, entonces que ahí vaya una compensa de parte de aquel que va a ser beneficiado. Porque aquí hay mucha gente incluso con subsidio, y son de las cosas que un día más adelante lo tocaremos en otra ocasión, que tienen subsidio, pero tú ves que tienen computadores en su casa. Sí. Mira, Monero, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos a hablar muy cerca de su pueblo. Vamos a hablar un poquito de San Francisco de Macorís. Comerciales y regresamos de inmediato con más.
De regreso con más de Al Punto. Aquí estamos José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Dime, ¿qué tú traes cerca de Mira, Fantino? yo quiero que me coloquen una foto que sale en un periódico digital. Ahí están. Esos tres señores que están ahí. Es el señor alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Félix Manuel Rodríguez Grullón, la tesorera Fiordalisa Genao Hernández y el ex encargado de nómina, Gerson Lizardo Pérez. Estos tres señores que están ahí están acusados de un fraude millonario en contra de la alcaldía de San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia Duarte. Su provincia. No, la suya es Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez, bueno, vecinos, son vecinos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Estos señores están acusados de un fraude de más de 100 millones de dólares, de pesos, en perjuicio del Estado Dominicano y muy en especial en perjuicio de los citadinos de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hay unos de ellos, el señor alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, que lo decía fuera de cámara y lo voy a decir en público ahora, que fue evidenciado por su relacionadora pública. Él está de crucero, con la familia, con el hijo, con un amigo y con la esposa. Caramba, sí es bueno, gastar lo que no es mío. Entonces, el ex tesorero, el señor Gerson Lizardo Pérez, pues se entregó en el día de hoy a las autoridades correspondientes para ser investigado sobre esta situación que no es de ahora, una situación que viene afectando al Cabildo de San Francisco de Macorís desde el año 2008, pero se estaban buscando evidencias, pruebas contundentes que dieran al traste con esto. Hay que decir que el señor Félix Manuel Rodríguez Grullón ya tenía creo que 2 o 3 periodos como alcalde de San Francisco de Macorís y fue electo originalmente en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. 2002. Luego pasó a ocupar la misma posición en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, salió reelecto alcalde de esta importante... En el 2006. La capital del Nordeste. En el 2006. Capital del Nordeste. Capital del Nordeste, San Francisco de Macorís. Entonces, esperemos que el organismo del Estado encargado de vigilar, de velar por el buen uso de los recursos del Estado, pues tenga suficientes evidencias, suficientes elementos probatorios para que estas personas, de ser comprobado, Monegro, que cometieron dolo, que se violentaron los artículos del 123 al 174 consecutivo del Código Penal Dominicano y del 265 al 266, que es el que sanciona el desfalco, la prevaricación, el uso de documentos falsos, falsedad de documentos en escritura pública, el abuso de confianza y la asociación de malhechores. Pues que no solo sean condenados en los tribunales, porque eso sería insuficiente, sino que se le embarguen, se le confisquen los bienes adquiridos producto de este fraude con 100 millones de pesos. Bueno, mira, no hay dudas de que esta acción tiende a llevar a la... Claro, estamos hablando de un imputado, porque lo que ha hecho el Ministerio Público es que una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, pues apodera al Ministerio Público de luego hacer sus recomendaciones técnicas, básicamente del desfalco, de la prevaricación, como se le quiera llamar, que encontró en esa auditoría. Sin embargo, hay que reseñar, Ramón, que Félix Rodríguez fue electo por primera vez en el 2002 y luego repitió en el 2006. O sea, en el 2002 en la boleta del PRD, en el 2006 había pasado, se había disgustado con la dirigencia del PRD y pasó a encabezar la boleta por el PRD y ganó también. Pero en el 2010 ganó también. O sea, lo que significa que independientemente
y no conozco a este señor, no sé, lo he visto, lo he saludado, hemos coincidido en algunas actividades, nunca lo he tratado, pero un síndico que ha sido reelecto 3 veces y que estará a menos de que sea sustituido de este proceso, pues llegaría hasta el 2016. Significa que goza de alguna popularidad o gozó de alguna popularidad en su provincia, de luego. Independientemente, y digo que pudo haber sido cuestionado, qué sé yo, pero de ser reelecto en una provincia muy activa como San Francisco de Macorís, pues gozaba de algunos niveles de popularidad que le daban la posibilidad de reelegirse. Ahora, ¿qué es lo positivo en esto, Ramón? Mira, aquí se habla mucho de que hay una centralización en manos del Ejecutivo de los recursos del Estado, o sea, me refiero en cuanto a la administración. Y desde hace años, recuérdate que hay una ley que establece que el 10% del presupuesto nacional vaya a los ayuntamientos. ¿Dónde que estaba el problema? Balaguer era del criterio y comenzó básicamente a quitarle fuerza desde el punto de vista administrativo a los ayuntamientos, con el caso Lluvere Montaz, creo que a raíz de los 70, de los 70, 74, y le quitó las funciones para asumirla a él. Pero Balaguer lo hizo por un asunto político. Balaguer quería iniciar una serie de acciones en el Distrito Nacional y quería que eso llevara el sello del Ejecutivo que encabezaba él en ese momento. El PRD siguió en los gobiernos también con el mismo estilo y el PRD también. Ahora, cuando se dan situaciones como esta y de otros síndicos, a mí me dijo un juez del Tribunal Superior Electoral, ¿tú sabes cuántos síndicos, y no está este, cuántos síndicos hay suspendidos? 14. Y hay como 6 más que están en proceso. Entonces, ¿qué es lo preocupante en esto? Que en un momento que siendo los ayuntamientos en cualquier parte del mundo, y tú acabas de estar en Bogotá, ¿verdad? Sí, estuviste en Bogotá. Sí. En Bogotá, el Ayuntamiento de Bogotá es una verdadera administración, un gobierno municipal. La mayoría, empezando por los Estados Unidos, países medianos desarrollados, subdesarrollados, descansan su administración en los municipios. Sí. Aquí no hemos hecho, exactamente, aquí no hemos hecho posible eso, pero cuando se dan situaciones como esa, ¿cuál es el mensaje que se está mandando a la sociedad? Bueno, es mejor que los recursos estén en manos del Ejecutivo. Mira, Monegro. Y en verdad hay debilidades y hay dudas en que si ese 10% se da a los ayuntamientos, sea administrado como deben administrarse y como siendo los ayuntamientos la institución más próxima, más cerca a la ciudadanía, debería ser ejemplo de pulcritud y de manejo de los recursos que le ponen en la mano. El alcalde se ha defendido. Antes de salir del país se fue cuestionado sobre esto y decía que sí admitió que había desvío de los recursos económicos, parte de los recursos económicos del ayuntamiento, pero acusaba al encargado de nómina. Lo canceló. Antes de eso, y solo él decía, ¿qué maneja un encargado de nómina? Que solo 27 millones de pesos eran los que se habían perdido, no 200 millones como se había denunciado. Pero vamos a ver qué ocurre. Él llega al país supuestamente el sábado, me imagino que inmediatamente se pondrá a la disposición de la justicia o lo esperarán en el aeropuerto o en el barco cuando se desmonte de ese crucero que ha hecho, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Él va. Vamos a la pausa comercial para cuando regresemos a hablar un poco más sobre este escandaloso episodio que se ha dado en la alcaldía de la capital del nordeste de la República Dominicana, San Francisco de Macorís. Con más de Al Punto por su canal, Telefuturo Canal 23, José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García. Mira, Monegro, usted decía en el segmento pasado sobre los recursos que deben recibir las alcaldías y lo que reciben, según una ley que se aprobó de esas cantidad de leyes hace muchos años se aprobaron para distribuir el presupuesto y ley de gastos públicos de la República Dominicana, dejando prácticamente sin recurso al Poder Ejecutivo
esa ley que le da un 5% a la UAS, Sí, esa claro. ley que le da un 4% del PIB a la educación preuniversitaria, esa ley que le da el 10% a los ayuntamientos, esa misma ley que establece un 5% para la justicia. Y a fin de cuentas, si usted se pone a sumar todos esos porcentajes, el Poder Ejecutivo se quedaría como Claro. un espectador en la grada, Y con la mirando. presión de todo lo que hay que hacer en el país. Exactamente, mirando cómo se ejecuta. Bien, ¿qué sucede? La ley que establece el 10% para los ayuntamientos, ni siquiera el mismo partido que la propuso La aplicó. la aplicó. Es el caso del PRD. Y ese mismo partido la aplicó. ¿Por qué? Porque todavía aquí, y usted lo decía, con la experiencia vivida, por la experiencia vivida en su estadía en los Estados Unidos, aquí no existe todavía esa cultura de la autoridad de la Municipal, ciudad. claro. La autoridad No de hay la una ciudad, cultura como le municipal llaman en aquí. Estados Unidos, Exacto. la ciudad. Es un gran poder la ciudad, un gran poder. En Estados Unidos usted habla de la ciudad, eso es de la ciudad, eso es intocable a tal punto de que un vehículo de motor choca un poste del tendido eléctrico, lo derriba, el seguro que tiene ese vehículo tiene que reponer ese poste del tendido eléctrico. Aquí un camión se lleva un semáforo, se llevó una propiedad del Estado, eso no es de nadie, así se quedó. Sí, se quedó. Pero se supone que ese camión, esa patana, tiene un seguro obligatorio Claro. y ese seguro obligatorio tiene que responder por los daños Para eso hay que una fianza, realiza este vehículo, una que este fianza. vehículo. Si choca otro vehículo, le responden. Sí. Si muere una persona en un accidente, producto de la imprudencia del conductor, responde el seguro. Pero si destruye una propiedad de la ciudad, nadie responde. Nadie exige, nadie reclama. ¿Por qué? Porque tenemos el gran father, el gran padre, que todo lo da, que todo lo da. Entonces, eso indudablemente... La fue policía de la ciudad. Es lo mejor, la policía de la ciudad de la también. ciudad, claro. Es lo mejor que ha podido ocurrir, que no se le dé a los ayuntamientos, lo digo con dolor de mi alma, porque soy un municipalista, de que no se le dé los recursos. Pero hay que establece trabajar, esa ley. Ramón, hay que trabajar, ¿Por qué? hay que trabajar en crear una cultura municipal, porque no es posible. Fíjate cómo anoche yo veía, el presidente Medina estuvo ayer inaugurando la circunvalación de Santiago. Sí, sí. En el mismo Santiago, tú puedes decir, bueno, pero fue por agitación, una protesta por 1 kilómetro de camino vecinal. Sí. Y yo te lo digo, yo viví, nosotros que éramos una comunidad laboriosa, Ramón, donde yo nací, Sí. por 3 kilómetros de carretera tuvimos que salirnos todos de ahí. 3 kilómetros de un camino vecinal. Entonces, no es posible que el Ejecutivo, Ramón, no es posible el Ejecutivo, si no hay una desconcentración. Y el mecanismo mejor para la desconcentración es que los gobiernos locales funcionen, como funcionan en otros países, con similares culturas como la nuestra. Pero ahí voy, funciona. pero con fiscalización, porque yo me Claro. pregunto, ¿qué hace la Liga Municipal Dominicana? No, hombre, no. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas que este señor, esta alcaldía del año 2008, con una situación difícil, y sin embargo ahora es 6 años después claro, que se toman medidas? ¿Qué ha hecho? Muy bien, la Cámara de Cuentas fue que detectó este O sea, fraude, este mal manejo. tú dices que esa auditoría fue en 2008. Desde el 2008 viene teniendo problemas esta alcaldía, desde el 2008. 2008 se religió otra vez en el 2010. Sí, se religió en el 2010. Desde el 2008 viene teniendo problemas esa alcaldía. Entonces, para eso está la Liga Municipal Dominicana, que es el órgano fiscalizador de los ayuntamientos y distritos municipales. Ahí estuvo que actuar la Cámara de Cuentas, que fue la que hizo la auditoría y comprobó estas irregularidades. Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo creo que justamente aquí el Estado Dominicano tiene suficientes estamentos sociales para cubrir y asistir a los más necesitados del país. Y está, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que no es solo salud pública, sino asistencia social, ese estribillo que tiene, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, los honorables legisladores reciben cuantiosos recursos mensualmente en lo que le llaman el barrilito o fondo de compensación para asistir socialmente a los Una ambulancia. A los pobladores. Una ambulancia. ¿Pero por qué? Pero es por la falta Claro. que tiene el Estado de suplir eso. ¿Qué sucede? Si aquí tenemos estamentos que funcionen, ese dinero se le quita a los legisladores y se lo dan a los estamentos que funcionen. Que cuando muere una persona y su familia no tiene que comprar un ataúd para
ya darle el último adiós de manera digna a este ser humano que falleció, ¿verdad? Que la familia tenga dónde tocar, que no tenga que esperar que llegue el diputado o el senador para quitarle la caja, sino que tengan alcaldía con capítulos sociales capaz de buscar soluciones a esto. Que una señora, un señor necesita una ambulancia urgentemente porque el hospital local no está en capacidad de prestarle la asistencia médica que necesita en ese momento, pues que esté la alcaldía, el hospital municipal, con una ambulancia adecuada, con combustible, chofer y personal paramédico, para que ese enfermo grave pues vaya a un centro asistencial de más calidad y de mayor preparación para que se le salve la vida a ese ser humano. Claro. Entonces, hasta que no se tenga eso en este país, lamentablemente usted ha hablado de las alcaldías, usted ha hablado de la autoridad de la ciudad en muchos lugares. En Estados Unidos, cualquier ciudad, usted nada más tiene que topar el 911 que viene impreso, no tiene que marcar los 3 números, que el 911, una sola tecla, tiene integrado los 911. Óyeme. Inmediatamente llega la ambulancia, los bomberos, la policía, llega un combo completo, un equipo completo. ¿Por qué? Porque la ciudad es la dueña de esto. Y como la ciudad es la dueña de esto, la llamada a prestar la asistencia que requieren los ciudadanos, eso está preparado para usted vino de Colombia. En Colombia el 35% del presupuesto va a los ayuntamientos. En Bolivia el 40% va a los ayuntamientos. Pero aquí no puede ir, ahora, ni el 5 puede ir. Allí, no, es que eso hay que trabajarlo. Y le estamos dando el 7. Por ahora, por lo menos no puede ir. Quienes deben comenzar a trabajar eso son los partidos políticos, básicamente, y las fuerzas vivas de la sociedad. Porque ¿qué sucede en esos países? En esos países, cuando hay un problema como eso que tú señalabas, no van de que déjame ver al presidente Santos, no. Se dirigen directamente al alcalde. ¿Por qué? Porque allá hay conciencia de quién es que debe resolver el problema. En Medellín, el que administra el metro de Medellín es la alcaldía. Ya, la alcaldía. Entonces son verdaderos gobiernos. Entonces lo que hay es ir trabajando y en vez de tener este asunto de la Liga Municipal Dominicana, que no es más que un mecanismo de corrupción, porque allí no hay que ir a hacer auditoría. El hecho de que haya un presupuesto para un organismo infuncional no es más que propiciar la corrupción. Entonces lo que debe haber es que se quite la Liga Municipal Dominicana y que haya una verdadera cámara de cuenta con un personal suficiente para no solamente atenerse a las instituciones locales y de vez en cuando ir a un ayuntamiento, sino que haya una vigilancia permanente anual. Anual. Vamos a la pausa comercial para regresar de inmediato con los minutos finales de Al Punto del día de hoy. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, Monegro, y pareciera ser como que volvemos al pasado. Recordarle a los amables televidentes que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a dirigir al país el presidente Danilo Medina para rendir informe de estos 12 meses de gestión gubernamental, donde va a ser un resumen de las ejecutorias y hará proyecciones hacia el futuro, de lo que desarrollará su gobierno. Decía un amigo mío, Eury Cabral, que lo mejor del gobierno de Danilo Medina empieza ahora, y para la gente de Santo Domingo Este, su municipio, mi municipio, es cierto, lo mejor de Danilo Medina empieza ahora, porque ya se ha garantizado la extensión de la construcción de la segunda línea del metro hacia Santo Domingo Este, hacia la más popular esquina de Santo Domingo Este, que es la carretera Mella con San Vicente de Paúl, donde está uno de los centros comerciales más grandes, no solo de la República Dominicana, sino de Latinoamérica, el famoso megacentro hasta ahí. Bautizado como el Jumbo. El Jumbo, exacto. Porque que el Jumbo es parte. Tiene un supermercado ahí, sí, el Jumbo, sí. Sí, pero la gente lo identificó. El grupo CNN. El todo. Sí, entonces, CNN, sí. pues indudablemente ya ahí está iniciando lo mejor de Danilo Medina en este año 2014. Esperemos pues que ustedes, amables televidentes, le den seguimiento. Esta planta televisora tendrá una programación especial en hora matutina para dar seguimiento. Va a reproducir íntegro el discurso del presidente Medina. Nosotros en la tarde vamos a hacer las conexiones técnicas del lugar para que en el espacio de Al Punto se reproduzca
el discurso del presidente Medina. Correcto. El equipo de comentaristas de este espacio de Amanece 23 y otros pues estarán inmediatamente, concluye el discurso del presidente Medina, comentando los puntos más relevantes de esta pieza oratoria. No, yo creo que dado la importancia de esa pieza que siempre esperada en todos los gobiernos siempre la fecha del 27 de febrero, en la cual el primer ejecutivo pues hace una síntesis, porque no puede decir todo. Sí. No, bien, lo que maneja son cifras sobre diferentes tópicos que deben tocar. Hay algo que nosotros especulando, ¿verdad? Porque Sí. no tenemos a mano el discurso. No, nadie lo tiene. Pero, tal como usted decía, el tema migratorio será tocado con el estilo que caracteriza al presidente Medina. ¿Y por qué? Porque siempre en estos asuntos migratorios, desde los tiempos de Trujillo, que comenzaron a traer aquí braceros a cortar caña y que lo dejaban, porque ahí están esos batelles, esas casonas grandísimas que hay. ¿Para qué eran esas casonas? Esa casona no era para tránsito, Ramón y amigos televidentes. Eso era para que esos haitianos que lo traían aquí a cortar caña vivieran permanentemente ahí. Ya. Después Balaguer siguió con eso. Y después siguió el PRD también, en la etapa que todavía la caña de azúcar era la espina dorsal de la economía de la República Dominicana. Y luego, ¿qué pasó? Que así mismo como fue en declive la industria azucarera, ¿qué fue lo que fue pasando? Que esos mismos haitianos entonces se involucraron en otras acciones, como la agrícola, los quehaceres agrícolas, la construcción, de luego, e incluso ya tuve hasta ama de casa, Sí, trabajando como trabajo doméstico, básicamente. Bueno. Entonces son temas que también tenemos que enfrentarlo porque son realidades. Bueno, son realidades. Bueno, el tiempo se agotó por el día de hoy. Esperemos pues que la gente, los seguidores de este canal, el futuro Canal 23, mañana nos sintonicen en la programación especial con motivo de la independencia y celebra la independencia, 170 años de la independencia del 1844. Hasta una próxima entrega de Al Punto se despiden José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García. En breve, los amigos del Poder de la Tarde. Hasta la próxima.